Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día 23 de febrero. Hoy leemos Juan capítulo 8, versículo 34. Dice así: Jesús les respondió: de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, cuando estamos nacidos en ese mundo, estamos nacido en esclavitud al pecado. Como estuvimos estudiando hace 2 semanas, que somos pecadores y tenemos una naturaleza pecaminosa, y es algo realmente mortal para nosotros, porque con la naturaleza pecaminosa no podemos existir con Dios en el cielo con esa condición. Entonces tenemos que arreglar la situación. Y el tema es que en el mundo no podemos arreglar la situación por producir buenas obras. Dice así: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando leemos eso en griego, va a ver que ese hace pecado en griego es un participio. Idea es que estamos en esa situación, es como una adicción, es que necesitamos ayuda de afuera, necesitamos a Cristo, su sangre preciosa que puede rotar las cadenas de nuestra esclavitud a pecado en la salvación. No podemos producir suficiente para comprar la salvación de nosotros. Bueno, vamos a leer ese pasaje en griego. Así que tenemos apekrite autois a Jesús. Bueno, apekrite es como responder, es un aoristo pasivo. Entonces Jesús les respondió, autois, les respondió: amén, amén, lego umin. Amén, bueno, tenemos esa palabra amén, de que realmente proviene de hebreo, que sea así, de verdad. Muchas veces en castellano, por ejemplo, traducimos de cierto, de verdad, así. Lego umin, yo digo a ustedes, hatipas hapoion ten hamartian, lulos esti tes hamartias. Bueno, ahí está, hatipas hapoion, que todos que están viviendo, habitualmente están así en pecado, dulos esti, esclavo es del pecado. Es la situación de toda la humanidad, de todos nosotros. Y como les dije, para tener libertad necesitamos Cristo. Hay un versículo que es muy bueno. Bueno, tenemos ese versículo en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es la situación. Este es el gran pasaje que tenemos, Jesús hablando con Nicodemo y la situación del hombre, y podemos ver la solución de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos tener vida eterna en él. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, salvación está en él. Y la situación es que nosotros preferimos como pecadores las tinieblas más que la luz, pero en Cristo hay luz
está llamándonos todos nosotros a la salvación y Él quiere salvarnos. Otro versículo que tenemos, 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces hay libertad en Cristo, podemos tener libertad en Él. Vamos a leer ese versículo en la Biblia 1909, la antigua. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Igual. 1865, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ahora, Biblia del Oso. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Igual, así tenemos. Entonces, vamos en inglés. John 8:34. John 8:34. Jesus answered them: verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is a servant of sin. Bueno, tenemos esa frase: Jesus answered them. Jesús les respondió. Them. Jesús, Jesus. Respondió, answered. Tiempo pasado. Verily, verily. Bueno, esta palabra verily que tenemos en inglés, también podemos en inglés decir truly, truly. Verily, de verdad, es de misma raíz latina, ¿sí? I say unto you, yo les digo, whosoever committeth sin, cualquiera que cometa pecado, is the servant to sin, es el siervo al pecado. Bueno, ahí tenemos ese versículo en inglés. Vamos a leer rápidamente en latín y cerramos. Respondí es Jesús. Amén, amén. Dico vos, quia omnis qui facit peccatum servus est peccati. Bueno, tenemos exactamente el mismo. Puede ver algo interesante en lingüística que tenemos, como digo en castellano, tenemos dico en latín. Y es algo que pasó que dependiendo del idioma, algunos idiomas cuando dividieron ese C y G, es que algunos idiomas escriben así como digo, otros como dico, pero y va a haber muchas palabras que tienen esa división entre esas dos letras. Bueno, entonces es exactamente así. Omnis qui facit peccatum, todos que hacen pecado, servus est peccati, es siervo al pecado. Bueno, leamos una vez más y cerramos para el día. 34. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Bueno, que tengan muy buen día y que Dios les bendiga.